estamos centrados en temas jurídicos, cada uno con un enfoque distinto. Ayer teníamos una charla sobre las cláusulas suelo de las hipotecas, que yo creo que era tremendamente interesante. Y hoy un tema que tiene, además de una situación jurídica, una situación de una exquisita sensibilidad, si me permitís la expresión. Entonces, el casino se siente satisfecho y feliz de poder acoger este tipo de actividades. Ayer decía, y voy a repetir el argumento porque me vale, que se puede colaborar de diferentes formas con este casino. La primera es ser socio. Esa la diré siempre en todas las actividades porque necesitamos que la gente se haga socio del casino. Pero se puede también colaborar, como el caso de ayer y como el caso de hoy, trayendo actividades. Y es el caso de Miguel Rodero, a quien yo quiero particularmente agradecerle el ofrecimiento de traer al casino esta actividad. Yo no voy a hablar de ella porque no soy experto en el tema y a veces es mejor huir de aquello de lo que no se sabe para no meter la pata. Pero para eso tenemos aquí a la gente que sí sabe y a la gente experta. Entonces, simplemente agradecer a la Asociación de Padres de Familias Separados esta actividad, a la Asociación de Mediación, que me consta que es una nueva tarea que ha surgido en los últimos años, que es muy interesante. Yo pertenezco a un colegio profesional, al Colegio Profesional de Ingenieros, y tenemos dentro de nuestras nuevas actividades también la mediación, con el objeto siempre que se busca de evitar males mayores y de evitar soluciones más sencillas y más fáciles, ¿no? Entonces, en este caso también me parece que es de agradecer el trabajo de esta asociación y quiero reconocerlo aquí también públicamente. Yo os dejo con Juan Carlos López Medina, a quien le doy la bienvenida y el agradecimiento en nombre del casino por estar aquí. Es el presidente nacional de la Asociación de Padres de Familias Separados y es el que va a iniciar el acto, el que va a presentar a las ponentes y al ponente y el que va a coordinar un poco todo. Entonces, en nombre del casino, reitero mi agradecimiento a las personas que asistís, a ambas asociaciones y a Miguel Rodero por haber tenido el detalle de traerlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Mi nombre, como ha dicho el señor presidente, es Juan Carlos López Medina, soy el presidente nacional de la Asociación de Padres de Familias Separados. Como es un nombre muy largo, nosotros lo abreviamos y somos conocidos a nivel nacional y mundial como la APFS, con las siglas. Gracias de una forma muy especial al Casino Obrero de Béjar, que nos ha cedido este maravilloso local, y a toda la ciudad textil de Béjar por su acogimiento. Quiero que también que no se me pase la felicitación a nuestro compañero Miguel Rodero, pues porque por su generoso esfuerzo para organizar esta charla coloquio, que como estaba comentando antes con la señora, es difícil, no es un partido de fútbol, no es una cosa que tenga mucha atracción, pero es una cosa necesaria y que vamos a implicar a mucha más gente de la que nosotros pensamos y creemos. Un abrazo también a nuestros colaboradores de la Asociación de Mediación de Castilla y León. Y comenzamos. La APFS, hago una pequeña presentación muy breve. Somos la primera asociación que se creó en España para defender los derechos del padre tras la separación y el divorcio, aunque también, son 23 años ya, ha entrado desde el minuto 1 la colaboración de la mujer y, por supuesto, ambos dos, los progenitores, quisieron que fuera primordial y que fuera antesala de todo el menor. Se protege los derechos del menor, que, por desgracia, están bastante vulnerados en el mundo en general. Nacimos en marzo del 93 para luchar por los derechos que nos corresponden como padres y como personas y para evitar que se nos discrimine social y judicialmente. En la actualidad en España somos más de 23.000 socios, entre socios y colaboradores. Estamos también integrados como APFS en Venezuela, en Ecuador, en Costa Rica, en Chile, en Perú y en México. Y en España, en Aragón, en Asturias, en Baleares, en Burgos, en Canarias, en Cataluña, Ceuta, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, León, Logroño,
Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zamora. Estamos intentando cerrar con Extremadura y desde hoy en Béjar. Nuestros principales logros, entre otros muchos, son que se promulgue una normativa para que se nos den a los padres, en este caso me refiero a los hombres, las calificaciones escolares de nuestros hijos, que se pueda aplicar un gravamen especial en la declaración de la renta, que se apruebe legalmente la custodia compartida. Actualmente estamos promoviendo, junto con otras varias asociaciones nacionales también, una iniciativa legislativa popular, lo que coloquialmente se denomina ILP, para crear una ley de custodia compartida, porque el ministro de Justicia, señor Gallardón, finalmente no ha llevado a término esta norma, estas características. También estamos trabajando de forma incesante en aquellas regiones de España que por su condición de comunidades autónomas con derecho civil propio tienen la custodia compartida como norma preferente, aunque nosotros como asociación luchamos como norma general, como son Aragón, Cataluña, Valencia y la Comunidad Foral de Navarra, para que con su experiencia en las mismas sea esta la forma de separarse, la norma general, como les reitero, en todo el territorio nacional. Desde la APFS consideramos una necesidad urgente el cambio legislativo que haga posible que la custodia compartida prevalezca a la monoparental como norma general en los casos de ruptura de convenios en contratos y en separaciones y divorcios. No me voy a extender mucho más porque, entre otras cosas, para darle un poquito de más cancha, vamos a decirlo así, permitirme la expresión, a mis compañeros de mediación. Solamente decir que socialmente lo que es la custodia compartida, tú vas por todos los sitios y preguntas, a la hora de separar, ¿qué forma es la mejor o qué forma creéis que es la mejor? Y todo el mundo te dice custodia compartida. ¿Cuál es el motivo por el que se tiene custodia monoparental en España? ¿O por qué hay un 86% todavía, un 86% sobre un 5%, un 86 con algo, no recuerdo el pico, por ciento se le da custodia a la madre todavía? Un 5 con algo también por ciento al padre, en forma monoparental, y solamente un 17,9% a la madre, a la custodia compartida. ¿Cuál es el motivo por el que no se dan custodias compartidas? O socialmente no se dan custodias compartidas. Pues porque las estadísticas que hace me da igual, el gobierno de España, sea de derechas, sea de izquierdas, todos en cierto modo tienen esto aparcado. Es un derecho del menor, porque la custodia compartida es un derecho del menor. No es un derecho de los progenitores, es un derecho del menor. Añadido es un derecho de los progenitores. Como si ustedes van a permitir un inciso. Estamos en Estados Unidos, en Beverly Hills, y preguntamos, ¿en Beverly Hills hay pobres en Estados Unidos? Lógicamente saldría que no. Si la pregunta de si se quiere custodia compartida se hace solamente en ciertos sectores, lógicamente no se querrá nunca la custodia compartida. Cada vez más, y hemos de incidir que gracias al trabajo incesante de muchos años, muchos jueces, muchos fiscales, mucha gente del derecho, estamos todos haciendo una piña y, de hecho, muchos jueces están separados. Muchos jueces son hijos de padres separados y cada vez se va tendiendo más a la igualdad. Nosotros, como asociación, no pretendemos en ningún caso hacer de menos a la mujer, hacer de menos, no. Solamente queremos convivir y vivir en igualdad de condiciones a la hora de la separación y tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Podría estar hablando horas, pero bueno, como me han dicho que el tiempo es bastante breve en este caso, quiero pasarles un vídeo un poco resumen de los 23 años de
de la asociación. Un vídeo de 10 minutos amenizado con algo de música.
Ahora, ya centrándonos un poquito más en lo que realmente nos trae hoy aquí a esta reunión, que es el título es Mediación familiar, una forma más rápida y económica de resolver conflictos de pareja. Si yo les digo a ustedes, el 80% de las personas que acuden de forma voluntaria a un proceso de mediación familiar logran un acuerdo. Me parece que es realmente importante, por lo menos, empezar a valorar que esto es una forma de poderse, en este caso vamos a tratar la mediación desde el punto de vista de la separación, ¿eh? Una forma de poderse separar. ¿Por qué? Pues porque si nosotros vamos a un juzgado, tenemos, primero, muchísimo tiempo. Un proceso judicial en Salamanca es lo que más cerca tenemos. Proceso judicial de mutuo acuerdo, ¿eh? Puede estar en torno a un año. Con medidas provisionales, las medidas provisionales en torno a 8 meses, posteriormente la salida del juicio y que llegues a un acuerdo un año, año y poco. Proceso contencioso, estamos hablando de 2, 3, 15, 20 años. ¿Por qué? Pues porque hay que desligar claramente tema familiar, tema de separación de gananciales, si los hubiera, y que luego llegues a un acuerdo. Y que luego, cuando has llegado a ese acuerdo, te sea beneficioso y no recurras otra vez. Que esto se... Y vas en instancias. Mientras que en un proceso de mediación está en torno a 5, ellos nos lo van a explicar muchísimo mejor, de 5 a 12 sesiones de 1 hora. Y se puede llegar a un acuerdo. Y no en todos los casos, pero sí que en la mayoría, cuando hay críos, cuando hay niños de por medio, supongo que no se podrá hacer, pero se puede incluso ni tan siquiera llegar al juzgado. Es decir, en un acta notarial se puede estampar la mediación. Que después quieres elevarla al juzgado, lo puedes elevar a sentencia pública sin ningún tipo de problemas. Por eso les digo que es importantísimo que hoy podamos compartir con mis compañeros esta magnífica asociación que es MECIL, creo que se llama así, Asociación de Mediación de Castilla y León. Entonces, tenemos con nosotros, le voy a presentar a doña Mercedes Rota, abogada y mediadora, doña Selene, o Selenita, no sé cómo mejor le apetezca a ella, Silvestre Espinoza, abogada y mediadora, y el doctor señor don Rolando, que ya quisiera él ser Ronaldo. Don Rolando Ortega Hernández es abogado, doctor en Derecho y mediador online. Cuando queráis, por favor. Sí, me siento por aquí. ¿Me oís? Sí. Buenos días a todos. Y en primer lugar quería dar las gracias a Juan Carlos por darnos la oportunidad de presentarnos aquí a la Sociedad de Burgos por primera vez. De Béjar, perdón. Perdón, de Béjar, por primera vez la Asociación de Mediación de Castilla y León se hace presente en esta ciudad. Vosotros sois los primeros en conocernos, digamos, en esta ciudad y gracias a Juan Carlos por ello. Y yo lo que les vengo a contar, ha dicho Juan Carlos, una perfecta introducción de lo que es mediación y yo lo que es simplemente para encuadrarnos en este punto de lo que es mediación, voy a deciros. Cuando la Asociación de Mediación de Castilla y León se funda, fue fundada al inicio por abogados y psicólogos. ¿Y qué es lo que queríamos y qué es lo que pretendíamos con esta asociación? Si bien es cierto, si yo os lanzo una pregunta y os digo, si tenéis un conflicto
¿A dónde acudís? ¿A dónde os lleva a acudir para resolver un conflicto, cualquiera sea el tipo? ¿Alguno me puede contestar? Repito. Puede ser, bien. ¿Alguna otra opción diferente? Bueno, mi opción va a ser un poco diferente porque soy cristiana evangélica y siempre acudo primero a la solución que nada. Pero en su palabra hay maneras muy buenas también de resolver el conflicto familiar. Muy bien. ¿Alguna otra opción? Pues bien, la justicia. Entonces, nosotros entendemos desde el punto de vista en mediación, es sabido eso, que casi el 90% de personas lo que acuden directamente para resolver cualquier tipo de conflicto es, como bien dice el señor Gabriel, a la justicia. Y la justicia está representada, obviamente, por un abogado, ¿no? Digamos, acuden a un abogado. Es lo primero que se nos ocurre en la mente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura. Nos han enseñado desde hace 200 años en Europa de democracia que tenemos que acudir a un abogado. No conocemos otra forma. En Estados Unidos tienen otra cultura, digamos, ¿no? Pero cuando pretenden acudir, cuando tienen un conflicto, ellos tienen en su mente ya la figura del mediador. ¿Por qué? Porque esa cultura se ha generado ya desde 1906, se ha generado esa cultura en Estados Unidos. Al fundar la asociación, nosotros abogados, psicólogos y pedagogos que éramos en su inicio, creímos y apostamos. ¿Por qué? Porque somos estudiosos. Llevamos el doctorado en Derecho, algunos de nosotros estudiosos de estas nuevas formas alternativas de resolución de conflictos. Visto nuestros estudios, creemos e intentamos que es una de las formas de resolver un conflicto de diferente manera. Es decir, no tenemos por qué acudir a la vía judicial en primera instancia. Podíamos acudir a la vía que tú dices, podíamos acudir también a la policía, pero no necesariamente a un abogado. Y esa alternativa nos dan pues, los medios alternativos de resolución de conflictos que surgieron allá en su día en Estados Unidos, y son varios, ¿no? De ellos son la conciliación, la negociación, el minijuicio, hay el tribunal multipuertas. Estas son, digamos, medios alternativos de resolución de conflictos. Nosotros, al fundar la Asociación de Mediación, creímos y apostamos porque estuvimos convencidos de que de todos esos medios alternativos de resolución de conflictos era la mediación. La mediación la que encajaba para resolver los conflictos de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos mediación podemos prevenir el conflicto. Os estoy diciendo esto en ámbitos generales de todo tipo de conflictos. Luego me centraré en mediación familiar. Utilizando la mediación podemos prevenir el conflicto, podemos resolver el conflicto y podemos gestionarlo. Es decir, por eso consideramos que la mediación era una de las vías alternativas más poderosas de utilizar para una nueva fórmula de resolución de conflictos. Y por eso apostamos, por eso se llama Asociación de Mediación. Obviamente hay otras empresas y tal que abogan por los medios alternativos, que son varios, como os dije, pero nosotros abogamos simplemente por que es la mediación que reúne todos los requisitos para poder llegar a la gestión, a la prevención y a la resolución del conflicto. Es decir, en cada uno de estos aspectos de la mediación tendríamos profesionales especializados en el área, ¿no? Por ejemplo, habrían psicólogos a la hora de prevenir el conflicto, había trabajadores de recursos humanos a la hora de gestionar el conflicto en un ámbito laboral, etcétera. Por esa razón, la Asociación de Mediación se difunde con este término, ¿no? de la mediación. Entonces, vamos a centrarnos en la parte que me corresponde, la parte de mediación familiar. Cuando las características fundamentales del conflicto que surge en el ámbito de mediación familiar tienen varias, pero aquellos destacan tres componentes muy importantes. El primero sería las relaciones interpersonales entre las personas han de seguir para adelante, han de perdurar en el tiempo. Esas no se van a romper. Bien lo decía en el vídeo, se divorcian los padres, pero los hijos no. Entonces, la relación de los padres y los hijos va a continuar en el tiempo. Es una de las características fundamentales en mediación. En la separación o en el divorcio hay un fuerte componente emocional. Otra de las características importantes, cosa que no vamos a encontrar en un conflicto empresarial, en un conflicto mercantil, no encontramos el componente emocional
al nivel que hay en un divorcio. Sí que hay un componente emocional, pero no al mismo nivel que en el divorcio. Luego, en la mediación familiar tenemos que proteger el interés del menor. Así lo dice la Convención del Menor. En el artículo 7 señalaba que para proteger el interés del menor habíamos que acudir ya a la mediación. Ya la Convención del Menor lo señalaba. Por eso es que es importante tener en cuenta lo del menor en el ámbito de mediación. Estos componentes que dan lugar, que son las características de una mediación familiar, como resultado, si acudimos a la vía judicial para resolver este tipo de conflictos con estas características especiales, como bien decía Juan Carlos, después de un litigio de 2 a 3 años, la sentencia sale y esta sentencia se hace inejecutable. ¿Por qué? Por estos componentes que los hemos dicho, porque van a cambiar. Bueno, porque las personas, cuando se han enfrentado en un conflicto y sale la sentencia, se vuelve inejecutable. ¿Por qué? Porque el sentido de la persona, la emoción de venganza, quiere continuar entre ellas. Que te dejo el niño a las 3 de la tarde y le devuelve el niño a las 4 de la tarde. Que te tengo que pagar, por sentencia, ¿no? Le dice que te tengo que pagar 120 euros y le da 100 euros. O sea que hay una sed de venganza y eso va a durar, decías tú, 20, 30 años, dura al infinitamente. No tenemos término de solución de este problema. Por eso la sentencia se hace inejecutable cuando se llega a este tipo de... cuando se llega a este tipo de soluciones, digamos, drásticas en el ámbito de una sentencia, ¿no? Porque el juez no va a poder decidir en qué momento tiene que hacer el niño la comunión, en la casa de quién va a hacerse la comunión. Es que son cosas que no se puede definir en la sentencia. Eso va a estar a lo largo de la vida y los padres van a tener que llegar a un acuerdo. O sea, que no pueden porque han sido enfrentados en la vía judicial y no se pueden ni ver. Pues eso es lo que sucede. Otra de las razones, el conflicto no es estático. Es decir, yo tengo un conflicto hoy, mi hijo es de 3 años, nos divorciamos ahora, y ese conflicto no va a quedar ahí. El conflicto se va a transformar y se va a reproducir en el tiempo. El niño va a hacer la comunión, el niño luego irá a la universidad. Hay que decidir muchas cosas. Por eso es necesario, y esa sentencia no se va a cambiar cada mes o cada 6 meses, no se va a cambiar. Por lo tanto, el conflicto la solución tiene que ser adaptable en el tiempo. Por esa razón creemos que una sentencia no va a ayudar a la solución de estos problemas en el ámbito del divorcio, ¿no? Estos acuerdos necesitan adaptarse en el tiempo y una fórmula genial para que estos acuerdos se puedan adaptar no es nada más que la mediación, porque llego yo a un acuerdo, en 6 meses he adoptado una decisión importante, el niño va a hacer la comunión, vuelvo a reunirme con esta persona y acuerdo cuándo se va a llevar a cabo la comunión, etc. La mediación es genial, es fantástica para llevar a cabo acuerdos, sobre todo en asuntos familiares. ¿Por qué? Porque los objetivos de la mediación, ¿cuáles son? Cuando yo pretendo y quiero hacer una mediación en una familia, el objetivo es, digamos, es más allá del acuerdo. El principio va a ser llegar a un acuerdo. En el acuerdo, las personas son las protagonistas de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque son ellas las que conocen cuáles son los problemas, cómo han nacido y cómo lo tienen que resolver. Son ellas. El juez no lo va a conocer. El juez no va a gestionar sus emociones. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está preparado para ello. Esa no es su función. Pero el mediador sí. El mediador está preparado, está altamente especializado en ámbitos psicológicos, en técnicas de negociación y en todos estos ámbitos de materia para resolver el conflicto de esta manera. Entonces, lo que pretendemos como mediadores a la hora de resolver un conflicto es restablecer el diálogo que se ha perdido entre las partes. ¿Y cuándo se perdió? Si normalmente era una pareja que se había casado, vivía todo bien. ¿Y cuándo se pierde el diálogo? Cuando deciden divorciarse. Por A o por B, uno de los dos deciden divorciarse y tienen que empezar una vida a partir del divorcio. Porque decía un autor en un libro que porque hay vida más allá del divorcio, tenemos que llegar a un acuerdo. Porque cuando no se llega a acuerdo y se llega a la vía judicial, todo va a ser una constante lucha infinita, como se había dicho. Entonces, unos dicen que no tienen vida más. Cuando ya se acabó el divorcio, ya no tienen vida. Pero sí es verdad que hay vida más allá del divorcio y todo ello se puede conseguir a través del diálogo y a través de la comunicación, que es muy importante, porque si bien es cierto, la pareja ha decidido divorciarse, pero después
tiene que tomar decisiones. Tiene que saber dónde vivirán los niños, como os he dicho. Tiene que saber quién va a pagar la hipoteca. Tienen que decidir quién se queda con el Audi. Tienen que decidir ellos quién se queda con el perro. O sea, que son diferentes decisiones que tienen que tomar. Pero si se ha roto la comunicación, no pueden hacer nada. Y es el mediador quien les ayudará a las partes en una sesión de mediación a retomar eso. Retomar la comunicación que ellos habían tenido antes de esta decisión trascendental. Dicen algunos entendidos de que una de las emociones más fuertes por las que pasa una persona después de la muerte de un familiar cercano, dicen que es el divorcio. Es decir, esta persona tiene que volver a encajar y a establecer su vida. Por esa es la razón que cuando las parejas se divorcian, se separan, tienen que encajar nuevamente su vida. No pueden encadenarse al conflicto que surgió en su momento, sino que tienen que empezar otra vez la vida. Y eso es una emoción que se tiene que gestionar con la ayuda del mediador. Esas son las razones por las que es muy importante la mediación en el ámbito familiar, porque decía que las partes pues, son los protagonistas de este proceso de mediación. Y el profesional quien les va a ayudar sería pues el mediador, que está altamente capacitado para llevar a cabo la mediación. Entonces, cuando se lleva un proceso de mediación hay que tener en cuenta varios principios básicos de la mediación. Este proceso de mediación, pues vamos a los principios básicos de la mediación, pues va a ser la neutralidad del mediador, el profesional va a ser neutral, va a haber la flexibilidad de este procedimiento. ¿Por qué? Porque una diferencia con el ámbito judicial en cuanto al procedimiento, el procedimiento judicial es totalmente formalista, ¿no? Como ya lo sabemos. Aquí se respetan los plazos, las formas. Si presentas un escrito y te has equivocado, tienes que subsanar ese escrito para dar paso a la siguiente etapa. Es decir, es meramente formal. En mediación no, la mediación es totalmente flexible y se puede adaptar a cada una de las partes, porque ninguna persona es igual que la otra y ninguna pareja tampoco. Entonces, cuando utilizamos la mediación, intentamos crear un traje a la medida de la persona y del conflicto para que éste pueda tener eficacia. Cuando vamos a los tribunales hay una sentencia en la que uno es ganador y el otro es perdedor. Siempre, una parte va a ser vencida y la otra no. En mediación no, las dos partes van a ser ganadoras. ¿Por qué? Porque el acuerdo se va a fundamentar en lo que diga A y en lo que diga B. Las dos partes van a ser protagonistas. Por lo tanto, es más fácil que sea eficaz un acuerdo llegado a través de la mediación. Ahora, últimamente, ya para terminar, en lo de mediación, están apostando muchísimas profesiones, están apostando por la mediación. Nosotros empezamos humildemente en la Asociación de Mediación en el enero del 2013, porque después de nuestros estudios doctorales y tal, creímos que esto era la solución para resolver diferente tipo de conflictos. Y hoy hemos visto que hay más de 400 empresas a nivel privado que llevan mediación. Hay, no sé, más asociaciones que las nuestras, después creadas la mediación. Ahora todas las profesiones intentan apostar por la mediación. Y es más, en el Consejo General del Poder Judicial, no sé si sabéis que está formado por varios vocales. Y los vocales, entonces, el Consejo General del Poder Judicial está formado por varios vocales. Y lo último que está sucediendo ahora, para ser vocal, cada uno de los, digamos, los aspirantes a ser vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen que dar una especie de oposiciones, ¿no? Y en estas oposiciones ellos tienen una intervención de 2 horas. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos vocales, ahora todos ellos hablan más de 50 minutos en su defensa como aspirante a vocal, hablan 50 minutos de mediación. Este es el último dato que me han dicho. Es decir, todos apuestan por la mediación. Es decir, nosotros creemos de que luego, apostando desde varias entidades y de varias profesiones sobre la mediación, creo que España llegará a tener una cultura de acuerdos, como era nuestro anhelo desde el inicio. Cuando se funda la Asociación de Mediación, queremos implantar en España una cultura de acuerdos, porque según decían, de que en España no existe esa cultura. ¿Por qué? Porque había una alta tasa de judicialidad
del 4,3% de judicialidad tiene España en ámbitos de conflicto. ¿Qué quiere decir? De que cada 100 ciudadanos, cuatro conflictos anuales nuevos entra en el sistema judicial. Entonces, nosotros hemos visto que esta es una de las herramientas básicas para poder, primero, descargar la cantidad de conflictos que tiene la administración judicial y, segundo, porque es importante que las personas busquemos otras vías de solución de conflictos, porque no creemos que sigamos siendo, que nuestra vida esté, digamos, a la disposición o a la decisión de un tercero que sería el juez, ¿no? Porque nosotros creo que somos capaces, cada uno, de llegar a la resolución del conflicto, solamente que nos hace falta la intervención, la ayuda de un mediador para poder conseguirlo. Y finalmente, para deciros que dentro del proceso de mediación, como ya he dicho y también lo dijo Juan Carlos, hay unas sesiones de mediación para conseguir el acuerdo. Cuando se ha conseguido el acuerdo, este acuerdo se tiene que llevar a cabo luego a la ejecución. Y obviamente estos acuerdos tienen efectos jurídicos. Y nosotros, mi compañera Mercedes, os va a explicar cuáles son los efectos jurídicos de este acuerdo al que se llega en la vía de mediación. Con ustedes, Mercedes. Buenos días, como ha dicho mi compañera, mi nombre es Mercedes, soy abogada y mediadora y yo les voy a explicar un poco la parte más legal de lo que es el acuerdo de mediación. Tenemos que tener presente que el número de divorcios en España va en crecimiento en los últimos 15 años, pues se ha producido una gran cantidad de divorcios. Ha habido un pequeño parón con lo de la crisis, pero no porque las personas no quisieran divorciarse, sino porque el divorcio empobrece. Los cónyuges, después de un divorcio, cambia su situación económica, están en peores condiciones económicas y bueno, todo esto afecta desde luego a la pareja, pero sobre todo a los hijos. Entonces, como se desarrolle el proceso de divorcio cuando hay menores, va a marcar seguramente su desarrollo personal y social. Como ha dicho bien Selene, en España no existe una cultura de diálogo, es decir, no estamos acostumbrados a resolver los conflictos de forma positiva. Es decir, todo lo llevamos al juez, a la denuncia, al conflicto y tenemos que cambiar esa mentalidad de resolver todo desde la confrontación, sobre todo en mediación familiar, para intentar resolver nuestros conflictos desde el punto de vista de la colaboración. Un juez de Cádiz que vino a darnos una charla sobre este tema nos planteó lo que ya había comentado Selene, que para ellos es muy difícil entrar a resolver temas tan puntuales como si el niño tiene que ir a una actividad extraescolar, si tiene que ir al viaje, si no. Y muchas veces ellos no resuelven, claro, con la ley en la mano porque están obligados por el principio de legalidad, pero también tienen que aplicar el sentido común. Es decir, ¿qué puedo poner en este caso para que el conflicto disminuya? Y así en muchos y muchos casos que les llegan todos los días. Entonces, en ese sentido, la ley de mediación que se ha promulgado en el año 2012 nos invita al cambio de la confrontación para llegar a la cultura de la colaboración. El marco jurídico lo tenemos en el año 2012, se promulgó la ley de mediación, es la ley 5 del 2012, aunque en el ámbito familiar sí que se venía aplicando la mediación, pero de forma experimental por algunos juzgados de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, porque veían que era un ámbito en el que encajaba muy bien esta figura de la mediación. Se hacía a través de equipos que los propios juzgados formaban, pero no había una regulación específica. Con la ley de mediación esto ha cambiado. La ley de mediación modificó también la ley de enjuiciamiento civil. En Castilla y León tenemos una ley de mediación. Si no, déjalo, no importa. No hay problema.
retomando, ¿no? Hay una ley de mediación en Castilla y León, un reglamento que desarrolla esta ley de mediación en Castilla y León, y se modifica también la ley de enjuiciamiento civil. La ley de enjuiciamiento, esto es muy importante porque la ley de mediación contiene la posibilidad de que los tribunales inviten a las partes a acudir a mediación. Es decir, antes lo que era algo experimental, ahora esta ley ya lo recoge como una posibilidad de que los jueces puedan invitar a las partes a acudir a una sesión de mediación o a una sesión informativa. ¿Cuál es el problema? Que en Salamanca, por lo menos, y en otras provincias, este sistema todavía no está desarrollado. Es decir, el juzgado de familia tiene que desarrollar una organización con un equipo de mediación para poder realizar la invitación a las partes a que acudan a una sesión informativa. Si no hay un desarrollo de momento de estos servicios de mediación que trabajen conjuntamente con los juzgados de familia, pues difícilmente va a poder tener desarrollo la mediación intrajudicial, es decir, la que viene promovida por el juzgado y que es muy importante porque seguramente reduciría el número de custodias monoparentales, como ha comentado, ¿no?, nuestro compañero de la Asociación de Padres Separados, porque la mediación lo que fomenta es el diálogo, es decir, que las partes puedan hablar, y en estos servicios de mediación, sobre todo en el ámbito de familia, interviene un mediador que puede ser un abogado, pero también intervienen psicólogos. Entonces, los psicólogos nos ayudan a apartarnos de nuestras emociones, que son las que nos bloquean muchas veces para poder tomar decisiones racionales de cara a llegar a un acuerdo que nos permita organizar nuestras vidas a un futuro de forma sensata y evitando el conflicto, ¿no? Las emociones se apoderan de nosotros, muchas veces nos bloquean y no podemos tomar decisiones racionalmente y fríamente, sobre todo cuando problemas de este tipo afectan situaciones muy, muy íntimas, ¿no?, y personales. Entonces, aunque en Salamanca no exista desde el juzgado de familia el desarrollo de los servicios de mediación para acudir a una mediación intrajudicial, sí que podemos acudir igualmente a la mediación en el ámbito de familia, y he separado dos aspectos. La parte jurídica, tenemos la mediación extrajudicial, que es como cualquier tipo de mediación, uno acude a un mediador, se pone de acuerdo con el excónyuge, deciden fijar los términos de la separación, del divorcio, los del convenio regulador, y ese acuerdo de mediación, que recogerá también el convenio regulador en el caso de una separación reciente, se tiene que presentar necesariamente en el juzgado porque, como sabemos, el matrimonio afecta al estado civil de las personas. Hemos seguido una formalidad al momento de casarnos, pasamos de ser solteros a ser casados, con una serie de consecuencias jurídicas que tiene eso. Entonces, cuando decidimos separarnos, que lo podemos hacer de forma consensuada, ese acuerdo al que llegamos se tiene que presentar al juzgado para que sea homologado. Y en el caso de que existan menores de edad, los acuerdos a los que lleguemos tienen que pasar la revisión del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el encargado de velar por el interés superior del menor, porque puede suceder el caso de dos padres que vivan en provincias diferentes, como sucede en un caso real, y que decidan que los niños estén 6 meses con uno y 6 meses con el otro. Con lo cual, esos niños tenían que escolarizarse en 2 provincias diferentes. Ellos querían llevarlo así, pero no se los admitieron porque, claro, el fiscal vio que eso era inviable o que no era lo más adecuado. Entonces, cuando hay niños pequeños o incapacitados, siempre tiene que pasar un control del fiscal y del juez. Ahora, como nota curiosa, hay una ley de jurisdicción voluntaria, donde ya las parejas se van a poder divorciar ante notario, pero este divorcio solamente es posible para aquellas parejas que no tienen hijos o que no tengan a su cargo un niño, ni hijos incapacitados, ¿no? Una pareja que se ha casado, después al cabo de un tiempo decide divorciarse y bueno, simplemente va a ser una cuestión de separación de bienes y ya está. Entonces se está facilitando también el divorcio y el matrimonio
a través de la vía voluntaria, como son los notarios. Luego, esto es la mediación extrajudicial, pero tenemos la mediación intrajudicial, es decir, las partes pueden haber iniciado un proceso judicial y deciden acudir a mediación. Entonces, lo que van a hacer es, sus abogados y procuradores, presentar un escrito diciendo que van a mediación. No es necesario que se suspenda el procedimiento, simplemente puede, como la justicia es tan lenta, que hasta que se señale la fecha de juicio haya tiempo suficiente para acudir a varias sesiones de mediación, es decir, nos ponemos de acuerdo, lo comunicamos al juzgado y hay tres posibilidades, ¿no? En este caso, que las partes se pongan de acuerdo, con lo cual el proceso que empezó como contencioso se cambia a uno consensuado. Igualmente, si hay menores, lo revisará el juez y el fiscal. Puede que no se pongan de acuerdo, con lo cual tendremos una sentencia donde el juez decidirá, que es la peor opción, o también tenemos la posibilidad de que en mediación nos pongamos de acuerdo parcialmente. Entonces, en esos casos, el juez lo que va a hacer es recoger esos acuerdos, o recoger la parte en la que se ha llegado a un acuerdo y resolverá sobre lo que continúa, sobre los problemas sobre que no se han podido poner de acuerdo. Por ejemplo, las partes pueden estar de acuerdo en separarse, en el cese y la convivencia, incluso en la separación de bienes, pero no están de acuerdo en la custodia de los niños. Por lo tanto, se presentarán los acuerdos y el juez resolverá sobre la guarda y custodia o el régimen de visitas y la pensión de alimentos. Todo esto se tiene que hacer a través de abogado y procurador y siempre que haya niños pequeños, como hemos dicho, con el control del Ministerio Fiscal. Puede también que nos encontremos ya en fase de ejecución de sentencia, es decir, que tengamos una sentencia firme después de mucho tiempo de procedimiento y esto no impide que vayamos a mediación, es decir, han cambiado las circunstancias. Cuando tuve la sentencia, mis hijos tenían 3 años, ahora tienen 12, ya no se adapta la sentencia a la realidad actual, entonces las partes pueden acudir al proceso de mediación y si llegan a un acuerdo también lo tendrán que presentar judicialmente a través de un proceso de modificación de convenio regulador. Todo esto porque, como hemos dicho, aunque se trate de un derecho dispositivo donde las partes pueden ponerse de acuerdo y tomar acuerdos sobre cómo deciden regular sus relaciones personales, siempre que haya menores hay una cuestión de orden público, entonces se tiene que pasar por la vía judicial para poder homologarlo. Otro dato importante a tener en cuenta en el aspecto jurídico de la mediación es que todos los documentos que las partes muestren en el proceso de mediación, que es confidencial, no pueden ser utilizados por la otra parte en el proceso contencioso si no se llega a un acuerdo. Si yo he sacado alguna foto comprometida o alguna carta o algún acuerdo, porque en mediación van a salir todas las emociones que no necesariamente salen en un juicio, todas esas cosas quedan en mediación y no pueden ser utilizadas por la otra parte como prueba. Y luego también saber que la figura del mediador, al ser imparcial y tener la obligación de la confidencialidad, no puede ser citado a juicio ni como testigo, ni como perito, ni como nada. Es decir, es una figura que queda al margen del proceso contencioso y bueno, su labor termina o con el acuerdo o con la falta de acuerdo de las partes. Entonces, eso es un poco lo que la parte jurídica y la regulación de la ley del Código Civil, de la ley de enjuiciamiento civil, del acuerdo de mediación en el ámbito de familia, que es muy diferente al ámbito civil, ¿no? Un contrato particular, que ahí no hace falta que intervenga el juzgado ni el juez necesariamente. En estos casos sí hay un control especial. Bueno, eso es lo que les puedo comentar por mi parte. Sobre todo teniendo en cuenta lo que es el proceso de divorcio y el convenio regulador. Pero también hay situaciones en las que las relaciones personales o los divorcios ocasionan problemas en el ámbito de las empresas familiares. Muchas empresas en Castilla y León y en España son empresas familiares. Entonces, el conflicto que surge entre los miembros de una familia también determina el conflicto que se puede producir o se produce en una empresa familiar. Entonces, mi compañero Rolando, que es abogado y mediador, les va a explicar un poco también cómo la mediación puede ser positiva dentro del ámbito de la empresa familiar. Bueno, eso es todo.
para a la hora de finalizar con estas ponencias, os voy a presentar a Rolando, como ya bien dijo Miluska, y a partir de allí vamos a tener una ronda de preguntas que podéis hacer vosotros a todos los que queramos, todos los que queráis. Y antes, pues, Rolando, para finalizar. Buenos días. Quiero agradecerle a Juan Carlos y al Casino Obrero de Béjar, igual a Selene y Miluska, por las amables palabras que han tenido para conmigo. También quiero agradecerle a Mercedes, que es su nombre profesional, el haber hecho un enlace con estos problemas familiares cuando afectan a la gestión de la empresa familiar. En España hay mucho desarrollo de la empresa familiar, pero el carácter jurídico de la empresa familiar, quizás España es uno de los primeros países latinos que ha regulado, por así decirlo, el protocolo familiar como un instrumento mercantil jurídico. Habría que definir primero qué es una empresa familiar, ¿no? El Real Decreto 171/2007 de 9 de febrero, por el que se regula... Perdón, hasta que llegue... Ahí, sí. Listo. Sí, perdón. Por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares, define, sin ser en sentido estricto, lo que es un protocolo familiar, una empresa familiar, como aquellas en las que la propiedad o poder de decisión pertenecen total o parcialmente a un grupo de personas que son parientes, consanguíneos o afines entre sí. Si bien puede que esto no sea en rigor científico lo que puede definirse como una empresa familiar, sí podemos señalar 3 características que la diferencian de todo el resto del tipo de sociedades, que son que la propiedad está en manos del círculo familiar. Entonces, la propiedad de gestión pertenece al círculo familiar. Entonces, esta propiedad está en manos de los parientes consanguíneos o afines entre sí. Luego, la dirección de esta empresa tiene que estar en manos de un propietario de este círculo familiar, es decir, los órganos de gestión como la junta directiva o los accionistas, el presidente, vicepresidente, tienen que formar parte de ese círculo. Otro carácter definitorio es que la empresa familiar tiene una vocación de permanencia en el tiempo, una vocación de estabilidad, porque el fundador de la empresa transmite sus valores de una generación a otra. Es un elemento definitorio y característico, quizás que el público reconoce más en la empresa familiar. Entonces, algunos datos estadísticos sobre la empresa familiar, sacado de un estudio realizado en el 2015 por el Instituto de Empresa Familiar de España. Entonces, algunas cifras. 89% de las empresas estudiadas en España eran empresas familiares. En Castilla y León, 90.3% de las empresas señaladas que no son cotizadas en bolsa o que son medianas o pequeñas, menos de 50 empleados en Castilla y León y en el resto de España. Estamos hablando sobre este tipo de empresas. Es 90.3%. El empleo generado por las empresas familiares representa el 66.7% del generado por el conjunto de las sociedades anónimas y de las sociedades limitadas en España en el 2013. Casi el 92% de las empresas que hemos perdido han sido empresas familiares más del tipo mayor, de más de 100 empresas. 8.9% de las empresas cuentan con un protocolo familiar escrito que ya señalaré qué es el protocolo familiar. Luego, 77.8% de los encuestados no lo consideran necesarios, 3.7% no saben lo que es, 57.6% de las empresas nunca lo han visto y 18.2% lo han revisado alguna vez.
la empresa familiar se desarrolla, como pueden ver en la diapositiva, por la interacción de estos tres elementos: la familia, la propiedad y la gestión empresarial. ¿Vale? Entonces, este es un elemento de funcionamiento de la empresa familiar. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta para determinar cómo funciona la empresa familiar, y de aquí pueden generarse muchos elementos de conflictividad. Puede ser parte del éxito o el fracaso de la empresa familiar el gestionamiento adecuado de estos tres elementos. La siguiente diapositiva, por favor. Algunas características y ventajas e inconvenientes que puede presentar una empresa familiar. Como ya se dice, poseen una visión a largo plazo y espíritu de permanencia distinta a las empresas cotizadas en mercados secundarios, o sea, en bolsa, que se encuentran indefectiblemente sometidos al control de los accionistas enfocado a resultados inmediatos. Luego, la propiedad está concentrada en un círculo cerrado, en pocas manos, lo cual hace las decisiones que sean más ágiles y maleables, en contraposición a los procesos engorrosos de las grandes compañías. Poseen unos valores sólidos, por lo que la gestión empresarial es más estable al no someterse a grandes cambios. Se preocupan por la fidelización del cliente, por los procesos de calidad, ya que la reputación de la familia está imbuida dentro de la propia empresa. También son una fuente importante de desarrollo local de las entidades, ya que desean permanecer en una región determinada. En contraposición a eso, tenemos las dificultades para garantizar la continuidad de la empresa, debido a que no solamente tiene que hacer frente a los conflictos derivados de la propia actividad empresarial, sino también de la conflictividad derivada de los vínculos familiares que convergen dentro de la empresa, que convergen o pueden convergir. Existen procedimientos, impedimentos para la expansión y crecimiento de la sociedad, porque las aportaciones del capital están limitadas a la familia. No se permite participación económica de terceros por miedo a perder el control accionarial dentro de la sociedad. Se trasladan, como se dice, los conflictos del círculo familiar al ámbito de la empresa, y se tiende al continuismo como elemento generador de estabilidad. Por lo tanto, existe dificultad para incorporar nuevos procesos empresariales, nuevas tecnologías, la contratación, quizás por la contratación y la apertura de profesionales se hace más difícil por estos vínculos familiares que existen. Luego, la conflictividad de la empresa familiar se genera dentro de estos tres elementos que son la empresa, la familia y los externos interesados. Vale. Entonces, ¿cómo se genera este tipo de conflictividad? Cuando un elemento afecta a otros dos, cuando un elemento afecta a uno, o cuando un elemento afecta a los tres, y puede venir de cualquier parte de la familia a la empresa, de la empresa a la familia y a la gestión empresarial. Vale. También un elemento pueden ser, por ejemplo, situándonos en un contexto, una familia que pasa a la segunda o tercera generación. El fundador ya se quiere jubilar, entonces llega a su etapa de jubilación, y la transmisión de este liderazgo puede entrar en conflicto con las visiones novedosas de una persona más joven que tiene otras formaciones. Pero también que uno de los socios familiares contraiga segundas nupcias. Entonces, los cónyuges, los excónyuges tuvieron participación en la empresa familiar y todavía la siguen teniendo, entran en conflicto con la nueva cónyuge, o la contratación de familiares que estén preparados o no. Este tipo de conflictos
se puede resolver de una manera muy adecuada a través de la mediación. ¿Y cómo? Creando órganos de gobierno. Primero, creando órganos de gobierno para la prevención del conflicto, Estos órganos de gobierno son las reuniones familiares o asambleas de familia, los consejos de familia y el protocolo familiar. Las reuniones familiares se trata de reuniones de la familia que formen o no parte de la empresa familiar. Entonces, dentro de las reuniones o asambleas de familia se pueden nombrar delegados al consejo de familia. El consejo de familia sería el órgano gestor de la empresa de familia y es el encargado, por consenso, de tomar las decisiones que afectan directamente a la familia, a la empresa familiar y no a la familia. ¿Cómo se puede llegar a materializar el consenso del consejo de familia y las reuniones familiares? A través del protocolo familiar, que es el documento de funcionamiento del consejo de familia, en el que se recogen las normas que van a regir a la familia para el desarrollo de la empresa. Es acordado por consenso por los miembros de este consejo. Para la elaboración del protocolo familiar, el consejo de familia puede solicitar la intervención de un tercero neutral externo que se asesore y oriente al consejo de familia en la elaboración. La mediación es una herramienta que encaja perfectamente en la elaboración del protocolo familiar. Es recomendable que la elaboración del protocolo familiar no sea llevado por los asesores jurídicos internos de la empresa, debido a que sus objetivos como abogado estarían centrados más en la búsqueda de poder dentro de la junta directiva de accionistas y no en entablar y llegar a consensos mediante el diálogo. Sin embargo, estos asesores jurídicos de la empresa, jurídicos o de otro tipo de asesoría de gestión de la empresa, pueden ayudar al tercero neutral a la viabilidad de lo que es la elaboración del protocolo familiar. Luego, la siguiente diapositiva la llamé en la búsqueda del protocolo familiar ideal para la empresa familiar. Entonces, debe constar la elaboración del protocolo familiar de 3 etapas: el diagnóstico, radiografía, la redacción y la firma y la ejecución. En el diagnóstico constituye la fase fundamental del proceso, ya que cimenta los valores acordados por consenso. Entonces, acá se deben acordar los valores de la empresa familiar, el control del grupo de la propiedad, los mecanismos de salida de los accionistas, la formación de los accionistas responsables, la formación académica me refiero, los derechos de adquisición preferente de las acciones, el acceso de los familiares al grupo empresarial en cuanto a su formación, la formación de los órganos de gobierno y la resolución alternativa de conflictos por mediación o por arbitraje. En el Real Decreto sobre publicidad del protocolo familiar no hay una referencia a la mediación. La cuestión es quizás es la fecha en la promulgación de la ley, pero esto no quiere decir que esté prohibido. Y el arbitraje tiene un elemento jurisdiccional más importante, más vinculante contractualmente que la mediación es obligatorio contractualmente. Luego, hay que redactar el protocolo familiar. Cuando se concluye el diagnóstico de la situación, los acuerdos por consenso se deben plasmar en un documento que concluirá con la firma del protocolo. La parte más complicada sería la ejecución del protocolo familiar, porque la ejecución del protocolo familiar significa casar o unir el protocolo familiar con los distintos instrumentos jurídicos que tiene la empresa. Y estos son los estatutos de la empresa, de la sociedad, la que se habla de la forma de transmisión de las acciones, la composición y el funcionamiento de los derechos de los socios, las causas de exclusión y separación de los socios. Y se requiere registro mercantil para ello,
según la disposición final segunda del el Real Decreto 171/2007, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares. Luego, se deben registrar los pactos parasociales contractuales que son vinculantes para los socios o para un grupo de ellos, pero no constituyen parte de los estatutos sociales de la empresa. También se deben registrar las cápitulas, el régimen de gananciales, sea bien en régimen de gananciales de los socios o sino por capitulaciones matrimoniales. Esto igualmente puede cambiar en un futuro cuando se revise el protocolo familiar. ¿Por qué de la mediación en la empresa familiar? Si bien existen, como dije, fórmulas adversariales para resolución del conflicto más adversas y que pueden tener una eficacia jurídica en principio más real, quizás son elementos adversariales, ¿no? Entonces no recogen el diálogo y el consenso que debe tener los socios. El protocolo familiar tiene una ventaja y la mediación en el protocolo familiar tiene... Bueno, como ven en la diapositiva, ¿qué ventaja puede tener la mediación dentro de la empresa familiar? Los conflictos se abordan cuando suceden, no se dejan para después por el tiempo. Hay ahorro de tiempo, dinero, de coste emocional de la gestión empresarial y de la familia. El acuerdo está en manos de los protagonistas del conflicto, son soluciones ganar-ganar y no existen más rencillas por entablar procedimientos judiciales. La mediación, ¿cómo se aborda dentro de la empresa familiar? Preventiva, diagnosticando y evitando situaciones que son potencialmente conflictivas y pueden generar en un estadio mayor. Operativa, cuando el conflicto ya ha surgido, y de control, para ver si los acuerdos que se han logrado dentro del protocolo familiar o no se están sucediendo. El protocolo familiar dentro de la empresa, si bien no es necesario, es sumamente recomendable porque es como un traje a la medida. Aquí están las cuestiones que podemos llegar en un protocolo familiar, mediante el protocolo familiar, como ya se señaló anteriormente. Existen cláusulas penales en garantía de obligaciones pactadas, la transmisión de las acciones, la sucesión arbitraje, los recursos humanos, régimen de gananciales, la estrategia empresarial y el relevo generacional. Y la siguiente diapositiva, que gracias a todos por venir. Mi nombre es Amesil y de la Asociación de Padres y Familias Separadas. Bueno, gracias, Rolando. Poder hacer unas preguntas, la que deseen, por favor, empiecen. Yo sí, yo tengo curiosidad por cuánto cuesta en euros un proceso de mediación. Bueno, pues... Normal, Pues mira, eso va a depender, como dice bien, depende del ámbito en el que tú te refieres, en el que vas a llevar a cabo una mediación. Si hablamos, por ejemplo, de una mediación normal, una mediación de qué cosas hay que resolver en esta mediación. Si tú tienes, las parejas tiene 3 pisos, tiene 4 coches, es decir, hay una gran cantidad de bienes económicos que separar. Por lo tanto, aquí lo que te va a cobrar el mediador va a tener que ser un especialista jurídico, por ejemplo aquí, y pues te pondrá el precio dependiendo de las sesiones en las cuales tú vayas a llevar a cabo, dependiendo de la cuantía, eso simplemente. Pero por lo general la ley 5/2012 establece de que los precios tienen que... Hay un debate entre profesionales. Unos opinan, lo que te digo, hay que depender de la cuantía, otra vez nos estaríamos metiendo en ámbitos profesionales o jurisdiccionales. Pero lo que yo sostengo es de que
claro, esto es opinable, ¿no? Que tiene que haber un coste uniforme para todos. Nosotros hemos pensado desde AMECIL, por ejemplo, un coste mínimo de 80 euros por sesión. Que se paga entre las dos partes. Que se va a pagar, sí, entre las dos partes, y como mínimo, pues a la tercera o cuarta sesión, el mediador ya sabe, se da cuenta de que este problema se puede resolver vía mediación. Porque no te voy a hacer venir para 7 sesiones sabiendo ya que esto no tiene solución. Porque hay problemas que son enquistados, conflictos enquistados de 10 años atrás, que no tiene solución. Por más que ir al juzgado es ahí donde tienes que ir al juzgado. O sea, Yo un poco también, como no está regulado lo de los precios y Selene te ha dicho que es en base a la cuantía de lo que se va a resolver en mediación, los mediadores tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil. Entonces, si a mí me proponen, por ejemplo, hay mediación también en el ámbito concursal de empresas. Si yo tengo que mediar en un tema donde se está discutiendo 1 millón de euros, mi seguro tiene que ser acorde con esa responsabilidad que estoy asumiendo. Entonces, claro, un mediador en este caso no puede cobrar 20 euros la sesión. Es también en función de la responsabilidad que asumas. Entonces, no hay precios tasados como podemos tener los abogados, criterios referenciales, sino también pues, en función de la complejidad del asunto. Pero la generalidad que está pasando ahora a partir de las asociaciones a nivel de Madrid y tal, es eso, un precio mínimo de 80 euros la sesión, y se pueden ver 5 sesiones, pues 400 euros más o menos. Claro, se estila un paquete de sesiones con un precio estándar. La Cámara de Comercio de Salamanca son también 500 euros por mediación, pero un conjunto de sesiones. Incluye un conjunto de sesiones. El número, no me acuerdo del conjunto de sesiones, pero son alrededor de 8 o 10. Sí. Nosotros en la asociación, hace años, venimos reclamando que la mediación sea obligatoria y sea gratuita. Es decir, que el mediador, gratuita a nivel conflicto de familia, que seáis un equipo psicosocial y que seáis funcionarios dentro de lo que es el equipo jurídico. Es decir, que sea obligado el pasar primero por la mediación y que tengáis un equipo psicosocial, que seáis unos funcionarios que estéis cobrando como funcionarios. Lo que pasa es la primer anteproyecto de ley era sobre mediación obligatoria. Ahora no sé en qué carácter estaba el mediador, si va a ser problemas que pueden surgir y que están surgiendo actualmente. Los equipos psicosociales del juzgado están haciendo valoraciones a menores en 1 hora. Sí, eso no se puede. En 1 hora no se puede determinar si un menor tiene o no tiene, o está o no está. Por lo tanto, al menor, a la pareja o a quien sea. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es que la mediación, que es la forma más fácil de poner de acuerdo 2 partes, que sea obligatoria, que sea previa. Lo que pasa es que podemos hacer una puntualización. Mediación y obligatoriedad no se llevan, no se puede. Entonces, lo que sí la ley, lo que comenté de mediación, permite es que el juez proponga por lo menos la primera sesión informativa. Es decir, que si hubiese un servicio de mediación en los juzgados, que sería una mediación intrajudicial, en toda regla lo que tú propones, que la primera sesión sea propuesta por el juez y que las partes tengan que acudir por lo menos a oír de qué se trata y, bueno, ver si es una alternativa. Pero no les pueden obligar a ir a las sesiones. La ley española también es una balanza en la cual, cuando pones una separación, pones los 2 platos y hay una persona, llámese padre o llámese madre, que tiende a tener muchas más ventajas a la hora de separarse y, por lo tanto, no le interesa la mediación. En Salamanca es la mujer, claro, no hay que ir con... Estamos hablando en España, es el entorno de la mujer. También es verdad que se va trabajando y cada vez más para el entorno de la igualdad, porque también nosotros tenemos que decir claramente que no todas las mujeres están en contra de todo esto, sino simplemente
quieren igualdad. Nosotros trabajamos con muchísimas mujeres. En el vídeo que hemos expuesto, el 99% de las profesionales que están trabajando con nosotros son mujeres. Te refieres a la custodia compartida, Te ¿no? digo, a la Sí. custodia compartida, que las Sí, mujeres la están estadística de acuerdo aquí es- porque estadísticamente también quieren la custodia. ¿Alguien quiere preguntar algo ¿Había una más? pregunta por ahí? Mira, señora. Perdón. Más o menos a... Sí, usted. Dígale. A ver, yo quiero decir que quería comentar dos cosas. Yo trabajo en servicios sociales, además de ser de la presidenta de la Asociación Feminista. La mediación es lo que todo el mundo desea. La mediación es lo que todo el mundo, cuando está bien y está sensato, desea. La experiencia que yo tengo, sabes que la Junta de Castellón sí oferta un servicio de mediación y además para las personas que no llegan a ser. Yo la experiencia que tenemos nosotras, que es muy pequeñita, que siempre animamos a la gente que vaya a cursos de mediación siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que es que cuando la gente llega a los servicios sociales o llega a la mediación, llega ya un pelín tarde. Y entonces, ojalá tuviéramos cabeza las parejas para hacer las cosas cuando todavía... Yo, por ejemplo, una de las experiencias últimas que hemos tenido es que, claro, la gente llega a la mediación con la idea de convencer al mediador de que me da razón. Entonces, después de la primera sesión no vuelve más porque no. Entonces, por ahí, aunque es lo deseable, lo cierto es que la mediación es un organismo que se ofrece continuamente y sobre todo en los servicios sociales, porque además nosotros no solamente se ofrece ese servicio, sino cuando hay menores de mucha complejidad, los programas de intervención. Y esa dificultad, lo que tú dices, no hay cultura y además, cuando ya llegas a la mediación, ya es que llegas a un punto muy complicado. Sobre el tema de la custodia compartida, yo veo, mi opinión personal, la custodia compartida por la figura legal que hay ahora, lo que yo conozco, que es el mismo número de transacciones, bueno, que haya igualdad en el Eso sí. Compartir la crianza. días de espera. Claro, es lo mismo que de la mediación, eso sería lo deseable. Pero ¿qué condiciones se tienen? Esto es mi opinión personal, no estoy cuantificando nada. Para que la custodia compartida en España sea una cosa real y además que estaría bien, yo creo que, claro, hay una situación económica en la que los niños y niñas, con los temas, pues resulta que el padre vive en Béjar, la madre vive en Colmenar, el padre, pues claro, ya de momento hay una situación de funcionamiento complicada. Luego hay también una situación de funcionamiento, digamos, de fondo, lo que sea. Mientras que no haya corresponsabilidad en las familias, desde el minuto cero, es decir, desde si las familias, o sea, yo muchas veces veo que la gente llega a la corresponsabilidad de la que se separa. No, mire, esto no va así. El día que ustedes deciden tener un hijo, ese día, ustedes saben que hay dos personas comprometidas en todos los ámbitos, en todos. En la educación, en el afecto. Tampoco hay cultura de eso. Tampoco estamos funcionando eso. Y hay una tercera cuestión, además, también en España, aunque a mí yo las compañeras de Chile y Argentina con las que no tengo contactos me cuentan también un poco más de eso, y es la siguiente. Muchas familias deciden que va a una separación tremenda entre el ámbito doméstico y el ámbito público, y deciden, aquí lo vemos, ¿no? Bueno, pues mira, tú dejas de trabajar y te quedas tan cuidado de la familia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la separación, eso también está ahí. A mí estos tres aspectos me parece que son un cóctel muy potente a la hora de la custodia. Entonces, yo le digo a la gente, uy, es que los pueden dar custodia compartida. Es que lo que yo conozco de las publicaciones, que mucha gente tiene dificultades para decir que a mí o sea, yo tengo unos amigos que tienen custodia compartida, que a mí me ha llegado a la adolescencia y dice que ya no soporta más tener dos casas porque quiere tener solo. Bueno, este cóctel es un cóctel que deberíamos trabajar antes de todo esto. Si la sociedad dijera, no, queremos que haya igualdad en el trato, que la haya a la hora de repartir las tareas de casa, que la haya a la hora de decidir que trabaja, que no trabaja, que la haya en eso. Yo creo, desde el punto de vista que llevamos 23 años nosotros trabajando este tema,
que hay una cosa muy clara, que es un desconocimiento, ahí te doy, me permites deducir. Hombre, claro, por supuesto. estamos Hay un desconocimiento total de lo que es la custodia compartida. La custodia compartida, la primera opción que hay que tener es que es un derecho del menor, no es un derecho ni de un progenitor ni del otro progenitor. Es decir, tú ahora mismo te separas y a la hora de separarte, una de las dos partes es ganadora y la otra es perdedora. Una de las dos partes se queda casa, dinero, todo, y la otra le obliga la ley, porque le obliga la ley principalmente a la mujer a dejar de trabajar, no a que no trabaje, sino a dejar de trabajar para atender al menor. De alguna manera, yo entiendo que eso es una forma machista de custodia, desde mi punto de vista. Pero luego hay una segunda opinión, que es que la custodia compartida tiene que ser un traje a medida a cada pareja. No se puede poner todas las custodias 15 días con el padre, 15 días con la madre. O un niño con una maleta entre dos casas. Eso no es la custodia compartida. La custodia compartida es que el juez, el fiscal, el Ministerio Público y los abogados se pongan todos a trabajar cuál es la mejor fórmula para el menor. Que esté todo el año académico con la madre. ¿Por qué? Pues porque es donde tiene su colegio y tal. Que el resto del tiempo esté con el padre. Que los fines de semana los pase con el padre. Eso es la custodia compartida. Pero, aparte de eso, que los gastos que conlleva la custodia compartida, la custodia del menor, sean también compartidos. Porque también hay una discriminación muy grande a la hora de la separación. Uno paga, el otro cobra. Perdona. Sí. No estoy de acuerdo en absoluto. Respecto a lo de la mediación, ambas partes tienen que estar de acuerdo en querer arreglar algo. Y respecto a la custodia, ambas partes tienen que también estar de acuerdo en arreglar una situación. Por supuesto. La mujer no, por lo general, ya por hoy, no deja de trabajar, trabaja el doble. Trabaja el doble porque con lo que se le suele pasar la otra parte no llega a poder mantener a ese hijo. Si usted me pasa a mí 200 euros y yo tengo que aportar otros 200 en la manutención de un niño, me va a hacer usted a mí las cuentas de cómo podemos hacer para los dos bien. Pues sí. 400 euros para un niño, Para todo niño. Bueno, aparte... Para todo. Vale. Y ahora yo... A ver, ¿qué opinas? Ahora yo le hago una ¿Qué opinen todos? ¿Me permite solamente una aclaración? Sí. No, lo que ya vaya el debate. No, pero yo quiero que opine la gente. Si él, ella, y para escuchar qué es lo que dice. Y a partir de ahí formular nosotros una idea. Claro, precisamente, perdón que interrumpí. A través de la mediación, quizás estas relaciones se pueden transformar de acuerdo a las distintas técnicas de mediación. Porque a mi entender el juez no está para resolver una situación de hecho, sino... No están para resolver conflictos. Los jueces están para dictarse. A ver, señor, ¿qué querías decir, por favor? Sí, yo, respecto a lo que ella dice, yo llegué a una especie de custodia compartida cuando me separé, cuando me divorcié. Yo cedí en todo lo que pude y algo más. Le puse un buen sueldo a mi hijo, entonces podía. Manolo le pagaba el 50% de los gastos extra. Yo vivía baños, le subí a mi abeja, iba a buscarle todos los días para subirle al colegio, que él estudiaba aquí en Beja. Yo puse todo de mi parte y luego su madre no le dejó jamás tocar mi casa. Bueno, a día de hoy estoy pendiente de mi ropa, de mis enseres, de mis herramientas, de todo. Y estoy hablando de 12 años. 20.000 cosas. Yo una vez que tuve una dificultad mala, dejé de pagar 300 euros y me la cobraron por 3.000 y pico. Todo por la mediación familiar y la custodia compartida. Yo podía ver a mi hijo cuando quisiera, pero yo bajaba a verle al pueblo y no le podía ver nada. Yo bajaba los domingos y no le veía. Hasta que mi hijo no tuvo 15 o 16 años que empezamos a por él y me dejaba verle los domingos. Nunca.
A ver, yo... sí. No, es más común de lo que Más común de lo que me parece. No intervengamos así como mercado. por favor. es particular. Ellos que intervengan como mercado. Pues sería entrar en una polémica que no saldríamos. Voy a un poco, ¿no? Perdón, cogiendo el ejemplo, ¿cuál es su nombre? Javier, de Javier. Es que lo que hizo Javier no es mediación. Mediación no es ceder en todo lo que te pide la otra parte. Mediación es ponerte de acuerdo con la otra parte, dialogar, poder expresar tus ideas, tener un planteamiento, saber que hay un interés en común y plasmarlo en un acuerdo. Es decir, las dos partes tienen que justamente poner de su parte para que haya una comunicación y un diálogo. Ceder no arregla las cosas. Es como cuando te imponen una sentencia, es igual. Eso no es mediación. Negociación. Es que eso no es mediación. A ver, dígame usted, por favor, ¿qué es lo que quería decir? Yo quería solo hacer una pregunta, que ¿cómo se puede asegurar o garantizar la imparcialidad de los mediadores? Muy buena pregunta. A ver, esta es una buena pregunta, le agradezco su pregunta porque allí es donde nosotros, miembros de la Asociación de Mediación, contamos con profesionales cualificados, y digo cualificados desde el ámbito, desde el punto de vista, desde la ética. Porque actualmente van a haber una cantidad de mediadores que han salido como setas los mediadores, pero los especializados no los hay. Nosotros los miembros de esta asociación, somos mediadores que se han formado en la Ponti, en la USAL, mediadores con 1 año de estudios. Como te digo, vamos a encontrar mediadores con 1 mes de formación online, con 30 horas de formación online. Ahora abundan los mediadores. Créanme que hay más mediadores que mediaciones. Y es una de las apuestas de la Asociación de Mediación, que queremos llevar a cabo una mediación eficaz con un trabajo ético realizado en la cual el mediador tiene que ser totalmente imparcial. Ahí sí que el mediador no se vende. Si hay un mediador que forma parte de la Asociación de Mediación y no ha sido neutral, no ha sido imparcial, desechado directamente. Nosotros es la forma que estamos empezando a trabajar en este ámbito de mediación. Porque eso... perdóname que estaba leyendo la pregunta del mediador y ese es el punto sobre el cual yo me he basado para fundar la asociación y el trabajo de los mediadores de esta forma. Y te aseguro de que cuando lleves una mediación con los mediadores de AMECIL, esto está garantizado, ¿no? La imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad está garantizado. Y por ello, sinceramente, también tengo que decir que a la fecha hemos tenido contadísimas los procesos de mediación en AMECIL, contados con las manos, quiero decir que no han pasado de 10. O sea que, ¿por qué? Porque buscamos una eficacia en el servicio de la mediación. Si con eso te contesto a tu pregunta... Sí, no, iba un poco a raíz de lo que comentaba aquí tu compañero, de cómo deberían de ser los mediadores, si por un lado fueran funcionarios o sean empresas. Sí, es otra cosa, sí. Si son empresas, vamos a ver, cambia siempre un poco la pesca, aquí como en todo... No, pero como el paso le da uno de los padres y a una empresa de mediación, ahí no puede haber un poco de... No, pero no lo hay. Lo las que partes, quieres decir, claro, no lo hay. Siempre va a haber imparcialidad, si no, no es mediación. Además, lo que estás llevando a cabo, puedes llamarle lo que sea, pero no mediación. Además, las partes pueden elegir conjuntamente al mediador, es decir, una de las partes propone a uno, otra parte a otro, pero ambas, como los árbitros, pueden elegir imparcialmente de una lista de mediadores, es decir, mira, pues elegimos a este señor que no conocemos, no le conocemos de nada, de Valladolid, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma garantizas la mediación. Y luego en los servicios de la Diputación, a los que haces referencia, me parece, o de la Junta, no es para todo tipo de mediación. Yo sé que la Junta interviene en mediación, por ejemplo, con los bancos, mediación hipotecaria, unos procedimientos... Pero yo creo que también hay que cumplir unos requisitos, ¿eh? No es para todo tipo de mediación. Ella se refiere a mediación familiar.
Sí, sí. Solicitamos y luego en función de los ingresos económicos que tienes, efectúas el pago. Y tiene servicios acreditados. Sí, ese es. O sea, que la Junta, ahora mismo aquí había un servicio del programa que se llama Decide, dejan que ellos están acreditados para Uno de los principios, perdón que interrumpa, rectores de la mediación es la imparcialidad y la neutralidad. El no acatar estos principios podría repercutir, según la ley de mediación, en sanciones disciplinarias para el mediador. Y por eso es que se tiene que tener el seguro de responsabilidad civil. También el acuerdo debe ser, no debe ser perjudicial para una persona y para la otra, y por eso el juez o el notario, cuando se eleva escritura pública, debe velar porque haya existido esa igualdad dentro del acuerdo llegado a la mediación. Si no estoy equivocado. Yo quería simplemente terminar diciéndoles que cuando apostamos por la mediación, señores, apostamos por el cambio. No el cambio que están ahora generando los políticos, no es ese, ¿eh? Apostamos por un cambio de cultura. Y, por ejemplo, os voy a contar un chiste que contaba Garrigues en YouTube y decía, una pareja va a ver a un médico, ¿no? Y ¿por qué os cuento esto del cambio? Porque es muy difícil. Las personas no llegan a apostar por una mediación enseguida. No, es difícil aceptarlo, como tú dices, y como tú no van a aceptar el cambio enseguida. Y este es una anécdota, un chiste que os digo. Esta pareja va a un médico y el marido está enfermo, tiene estrés, entonces va al médico, ¿no? Va con el médico y le dice, y luego sale de la consulta y entra la mujer al médico. Y el médico le dice, ¿usted qué hacéis por la mañana? Y dice, pues el señor dice que por la mañana se levanta deprisa y desayuna enseguida, se viste y se va a trabajar. A la hora de comer, viene, la mujer le pone la comida, no tiene tiempo ni para la siesta y sale a trabajar. Y por la noche, igual. Entonces el médico le dice a la mujer, señora, su marido tiene un estrés de un grado tal que tiene que cambiar. Tiene que cambiar, que a la hora de la mañana tiene que usted llevarle el desayuno a la cama, a la hora de comer tiene que usted preguntarle qué es lo que quiere comer para prepararle la comida, porque su marido está en un estrés, y por la noche preguntarle qué cena quiere, es decir, le dice a la mujer que tiene que cambiar. El marido está en el coche, sale la mujer y le dice el marido a la mujer, ¿y qué te ha dicho el médico? Y la mujer le dice que te vas a morir. ¿Habéis entendido? Es que es muy difícil el cambio. O sea que eso es lo que quiero transmitiros con esto de la mediación. ¿Vale? Apostemos por el cambio. Muchas gracias a todos. Por favor, una preguntita. Sí. No sé si será se haya pagado el tren, ¿no? Sí. Vamos a ver, si se reconoce judicialmente cuando mientras nos vamos educando para estas mediaciones, que es lo más oportuno, ¿a qué edad, que no sea la mayoría de edad, que en esa constitución se reconoce, qué edad el niño adolescente teniendo uso de razón puede reclamar judicialmente que aunque por su educación tenga un domicilio social, madre o padre, pueda tener la libertad de elegir que quiere la potestad de su madre y de su padre a igual nivel? Si eso está reconocido... 12 años, no. Cuando es mayor de edad... No, pero en los tribunales, sí, en los tribunales él puede ir a partir de los 12 años. Al Ministerio Fiscal, de alguna manera, que a los 12, 13 años, cuando tenga uso de razón, dice la ley, pueda... Él puede ir a un tribunal y decir... Sí. Él, por él mismo, no. Tiene que ser por medio del Ministerio Fiscal. No, tiene que ser propuesto por una de las partes. Es decir, mi hijo va a venir a declarar porque él me asegura en casa que quiere estar también conmigo. Lo que pasa es que los niños se asustan mucho. No. La mediación no tiene nada. Los niños no son capaces no tienen la capacidad para intervenir en procesos judiciales. Tiene que ser su padre. O la madre. Voy a dar el diploma a mis compañeros en nombre de la Comisión. Gracias. Gracias. Señorita, por favor. Muchas Muy gracias. amable. Y uno que para mí es muy especial, que es el de Miguel. Yo creo que también. Bien.